Buenas tardes, hermanos. Ya estamos listos para la transmisión de la tarde. Bienvenidos a todos que se van conectando. ¿Cómo están los papás? ¿Cómo lo pasaron? ¿Cómo estuvo su día el día de hoy para el Día del Papá? Espero que los hayan regaloneado en este día, que lo hayan pasado muy bien. Uno de los niños dijo el día de ayer, ¿y cuándo será el día del niño? Y yo le dije, hijo, todos los días son el día del niño. Vamos a poner un poco de música de trasfondo mientras las personas se van conectando a la transmisión esta tarde. Así que les invitamos a escuchar unos minutos de música de preludio hasta que empecemos nuestra transmisión. Gracias, hermanos. Buenas noches. Muy buenas tardes. Hola. Está tu abuela. Hola, abuelita. Saludos desde la distancia. Y le estamos orando por su salud. Sí, estamos orando por su salud y damos gracias a Dios por su progreso. Han progresado bastante su salud. Gloria a Dios. Sí, ha sido milagroso. Como Cristo. De la santidad, con gloria. ¿Cómo lo hacemos con los cantos, pastor? Los cantos Sí. son bellas palabras de vida. Ya. Has hallado en Cristo. Y cuán dulce es confiar. ¿Quieres que te mande la letra? Por favor. Sí. Ok, ¿estás conectado a internet? Sí. ¿Lo hago por email? ¿Por WhatsApp puede ser? ¿No? Ok, por email. No tengo WhatsApp en mi notebook. Ok. Yo lo tengo... ¿Cuál es tu correo? ¿JK? Sí. No, es
Nacho, empieza con Nacho. Ok. Ya, envié el correo. Cuando termine ese canto, empezamos. Ok. Lo recibí. Bueno, hermanos, vamos a comenzar. Me alegra que se hayan conectado esta tarde. Un gusto estar aquí y poder estar cantando y hablando sobre la palabra de Dios. Vamos a comenzar cantando Bellas Palabras de Vida. La letra va a estar en el comentario fijado. Y este himno es uno que le encanta, hermano Dusan, espero esté viendo. Lo canta Bellas Palabras de Vida, como lo cantan nuestros hermanos en Comodoro. Pero nosotros lo vamos a cantar chileno. Bellas Palabras de Vida. Oh, cántadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Oye su dulce voz mortal, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Solo Cristo redime, vida nueva te ofrece. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Bellas palabras de vida. Es reconfortante escuchar estas bellas palabras de que podemos obtener salvación por medio de Jesús. Y uno puede decir, oh, pero ¿qué voy a hacer? Porque nosotros hemos cometido nuestros errores, hemos pecado, y uno puede pensar que no tiene esperanza, pero por eso están estas bellas palabras de vida. Es maravilloso escuchar esto. Saludos, hermano Dusan. Pude leer el comentario que decía muy capo. Muchas gracias, hermano. Hacemos lo mejor que se puede. Vamos a seguir cantando. Si pueden buscar, en el comentario fijado ya está, es la letra de Has hallado en Cristo. Has hallado en Cristo. Has hallado en Cristo tú el Salvador,
Eres salvo por la sangre de Jesús. Por la fe descansas en el Redentor. Eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios. Y con alma limpia me presentaré ante un tribunal de luz. Vive siempre al lado de tu Salvador. Eres salvo por la sangre de Jesús. Del pecado eres siempre vencedor. Eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios. Y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Cuando Él viniere te encontrarás ya lavado en la sangre de Jesús. Para su venida preparado estás, ya lavado en la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios. Y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Si perdón y paz deseas, pecador, tu refugio es la sangre de Jesús. Si librarte quieres de eternal dolor, oh, acude a la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios. Y con alma limpia me presentaré ante un tribunal de luz. Amén. Me encanta cantar este himno. Diría que es uno de mis favoritos. Y de hecho me gusta porque hace mucho tiempo, bueno, no hace mucho, sí hace mucho la verdad. Quizás hace 2 años, lo cantamos en un especial con mi papá y lo practicamos harto. Y fue una bendición. Así que lindos recuerdos trae ese himno. Vamos a seguir cantando un último himno. Es Cuán dulce es confiar. La letra está en el comentario fijado. Vamos a cantar a nuestro Señor. Cuán dulce es confiar. Cuán dulce es confiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Dulce si es confiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, que es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Grato es confiar en Cristo cuando busca el corazón los tesoros celestiales de la paz y del perdón. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré
siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador. En la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Amén. Cuán dulce es confiar en Cristo. Es dulce, es agradable pensar de que tenemos a alguien en quien confiar. Hoy en día es complicado confiar en la gente. La gente muchas veces, siempre, casi siempre es deshonesta. Y yo me incluyo, a veces soy deshonesto, muchas veces mentimos, pero nosotros podemos tener esa seguridad de que podemos confiar en Cristo y podemos entregarle, como dice la primera estrofa, entregarle todo a Él. Podemos hacer eso sin tener miedo. Vamos a comenzar con el mensaje. Y si recuerdan, la semana pasada estuvimos estudiando de Jonás. Y yo dije, ¿por qué no estudiar otra vez sobre Jonás? Pero otra parte del libro. Vamos a estar viendo el último capítulo de Jonás. Si me pueden acompañar en sus Biblias al libro de Jonás. Yo no lo guardé, acá está. Jonás, vamos a estar viendo el capítulo 4. Los que quizás hayan leído el libro de Jonás o conozcan la historia de Jonás, quizás recuerden de qué trata el capítulo 4. Y yo le puse como título a este mensaje un mal enojo y la compasión por el perdido. Porque son los dos grandes puntos que pude hacer en este estudio acerca de Jonás 4. Vamos a ver en la historia acerca del enojo de Jonás y acerca de la calabacera. ¿Y qué vamos a sacar de eso? Vamos a ver algo muy importante que nos enseña la Biblia, y es que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y también vamos a ver de que Dios tiene compasión por las almas. Y nosotros deberíamos también tenerla. Vamos a leer todo el capítulo. Jonás 4 tiene 11 versículos. Así que vamos a comenzar en el versículo 1 de Jonás 4. Dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Lloró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que le hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor me sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Los invito a que me acompañen a orar para comenzar con el estudio. Padre, le doy muchas gracias por la posibilidad que me da de estar acá, Señor, enseñando sobre su palabra, Señor. Yo no soy digno de hacerlo, no merezco, y tampoco soy el mejor, no soy el más inteligente, pero le pido que me utilice como usted lo desea. Ayúdeme a ser un buen instrumento que entregue su palabra sin ninguna alteración, sin ninguna mancha, sino entregar solo lo que su palabra nos dice, Señor. Ayúdeme a ser un buen mensajero. Le pido por cada persona que esté en su casa, Señor, que pueda estar atenta al mensaje y que pueda ser de edificación para cada uno, Señor. Le pido que
nosotros no seamos como Jonás en este contexto, Señor. Tengamos compasión por las almas, Señor. Hay gran trabajo que hacer en la región y en todo el mundo, y por eso nosotros necesitamos tener la vista que tenía Jesús, Señor, hacia los perdidos, Señor. Damos gracias por todo y oramos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, vamos a hacer un poco de contexto, porque yo creo que ya la mayoría conoce qué pasó con Jonás, pero aún así vamos a hacer un pequeño resumen. Lo que vimos la semana pasada fue la primera mitad del primer capítulo. ¿Y qué sucedió en esto? Dios le dijo a Jonás de que predicara a Nínive, de que le predicara el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque los nínives, y también vimos un poco de historia de eso, de que los nínives eran personas terribles, eran personas muy malas, que hacían, torturaban a la gente y eran muy crueles y disfrutaban hacer ese tipo de torturas. Entonces, los nínives no eran alguien que, lo que bajo los ojos de alguien secular diríamos buena persona. Es alguien que casi todo el mundo estaría de acuerdo en decir son malos, sí, ellos son malos, sí. Porque sabemos de que no hay justo ni a un uno. Pero aún así, la gente vería a los nínives y diría, no, ellos sí son muy malos, los nínives. Sí, yo puedo mentir de vez en cuando, pero los nínives son muy malos. Entonces, los nínives tenían ese testimonio. Y lo más probable es que Jonás no haya querido ir a predicarles a ellos por ese mismo motivo. Y aquí vemos también de que Jonás no quería ir a predicar porque sabía que Dios los iba a perdonar. Entonces, eso nos hace entender de que él quería que Dios destruyera a los nínives. Entonces, Jonás se escapa, se va en una embarcación, paga el pasaje, se sube y Dios manda una tormenta a esa embarcación. Entonces, Jonás durmiendo estaba, y vimos que estaba durmiendo en medio de la tormenta, que era una tormenta terrible, que los marineros pensaron que se iban a morir, y Jonás estaba durmiendo. Entonces ahí lo despiertan, Jonás se da cuenta de que es su culpa, y lo tiran de la barca, y le oran a Dios diciendo de que no mueran ellos por culpa de Jonás, y entonces la tempestad cesó y a Jonás se lo tragó un gran pez. Esa es la parte que casi todos conocen. Jonás estuvo por 3 días y 3 noches en la panza de ese pez, igual que Jesús. Y Jesús después nos muestra esa ilustración. Y después de orar a Dios, es escupido por el pez. Luego Dios le vuelve a decir a Jonás, Jonás, predícale a Nínive. Y Jonás le predica a Nínive, le dice que en 40 días Dios iba a destruir la ciudad. Pero pasó lo que Jonás no quería que sucediera. Los nínives se arrepintieron. Los nínives se dieron cuenta de que habían ofendido a Dios y se convirtieron. Y de hecho, incluso el rey se convirtió. Todo el reino de Nínive se convirtió. Entonces, eso, Dios al ver ese arrepentimiento, dice que se arrepintió de hacerles ese mal. Y luego tenemos el capítulo 4, que es, de hecho, los que tienen a lo mejor títulos en sus Biblias, yo siempre digo, a veces ayuda a ver de qué se trata lo que vamos a leer, aunque no está inspirado en la Biblia, entonces no hay que tomarlo como, esto se va a tratar sí o sí del enojo de Jonás. No, no necesariamente, esto es solo un título que ayuda a entender de qué se va a tratar o a dar una idea, o por ejemplo, si usted está buscando un versículo donde hablaba sobre Jesús siendo el buen pastor, y de repente vemos, y ahí en Juan 10, acá Juan 10, y el título nos puede ayudar a encontrarlo. Así que vemos que habla sobre el enojo de Jonás, y Jonás estaba molesto. ¿Por qué? Porque, y esto es algo muy interesante, en el versículo 2 dice, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía, estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Muchas veces usted va a escuchar, sobre todo de gente que no cree en Dios, que dice ser atea. Esas personas van a decir cosas como, no, el Dios, sobre todo del Antiguo Testamento, era un Dios muy malo. Mataba a mucha gente, era muy enojón. Muchas veces usted va a escuchar eso. Y una persona que no tiene conocimiento de la Biblia, que no es salvo, y que solo conoce historias así, cosas que ha escuchado, puede llegar a pensar eso. ¿Qué puede decir usted respecto a eso? Usted le puede mostrar este versículo. Puede mostrarle ocasiones en las que Dios pensaba castigar al pueblo de Israel, como por ejemplo con las serpientes, donde estaba muriendo mucho pueblo, pero Dios se arrepiente y, por ejemplo, en ese caso hacen la serpiente de bronce, donde ellos podían mirar y ser sanados. O muchas veces, por ejemplo, cuando David hace el censo, y Dios no tenía que hacer un censo, pero David hizo un censo igual sobre sus soldados. Y entonces Dios lo iba a castigar. Y le dio a escoger entre 3 castigos, y entonces el pueblo, Dios estaba a punto de destruir el pueblo de Israel, pero David ora a Dios y Dios dice que se arrepiente.
¿Qué entendemos por arrepentirse? Esto es algo importante porque nuestra definición de arrepentirse no es la definición bíblica. Si yo, por ejemplo, cometo un error y le falto el respeto a mi mamá o mi papá, yo me arrepiento, entonces uno lo que entiende por esa definición es decir, entonces arrepentimiento es cuando uno hace algo malo y se arrepiente, cambia de parecer de esa acción y dice, lo siento, hice algo malo. No, eso no es el arrepentimiento de Dios. Cuando Dios se arrepiente, Él cambia de parecer. Porque Dios no peca. Cuando un pecador se arrepiente, también cambia de parecer. Pero lo que pasa es que ese pecador cambia de el pecado y se arrepiente de ese pecado. Pero cuando Dios se arrepiente, Él está cambiando de parecer y decir, iba a hacer esto con estas personas, pero me oraron y me arrepiento. Voy a cambiar y no los voy a destruir. Y eso pasó con los nínives. Dios se arrepintió y dijo, no los voy a destruir. Porque vio el arrepentimiento de ellos, vio que ellos realmente se dieron cuenta de que eran malos y decidieron cambiar y creer en Él. Y entonces Jonás dice que era un Dios clemente. Entonces cuando alguien les diga, no, el Dios del Antiguo Testamento es muy malo, es muy cruel, uno puede darse cuenta por estos versículos de que no, Dios era un Dios justo. Yo sé que si Dios hubiera destruido a los nínives, habría sido una acción justa, pero Dios decidió no hacerlo, porque Él es tardo para irarse. Eso quiere decir tardo en enojarte. Él no es alguien como diríamos acá en Chile, chispita, alguien que uno le dice algo y reacciona enseguida enojado, sino que Dios es tardo en airarse, Dios tiene paciencia. Y entonces, versículo 3, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Entonces Jonás hizo caso a Dios, pero seguía ensimismado en su idea de que no, los nínives no merecían ser salvados. Así que estaba tan cansado de eso que dijo, Dios, ¿sabes qué? Mátame, le dijo. Literalmente le dijo eso. Y aquí viene un versículo que yo creo que deberíamos preguntarnos muchas veces cuando nos enojamos. Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Cuando nosotros nos enojamos sería bueno pensar en ese versículo. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Ahí en la Biblia nos dice, y quiero buscar el versículo exacto porque lo tengo aquí anotado. En Efesios 4:26 nos habla sobre airarnos, pero no pecar. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Por ejemplo, cuando vemos cosas horribles, como el aborto. A mí el aborto me enoja, no me gusta el aborto. O cosas como, por ejemplo, encontrar las noticias de que niña fue abusada sexualmente. Eso es terrible, eso me enoja. No es algo que me sea indiferente, obviamente me molesta. Pero la Biblia nos dice, airaos, pero no pequéis. Entonces, ¿qué pasó aquí? Jonás no estaba mal enojarse porque los nínives hacían cosas malas. Si yo veo que los nínives están torturando gente de manera inhumana, obviamente me voy a molestar y voy a decir, no, eso está mal. Pero si Dios me dice que vaya a predicarles, no puedo dejar que ese enojo me impida obedecer a Dios y le desobedezca. Ahí estuvo el problema. Entonces, usted quizás puede pensar, bueno, los nínives eran malos, pero yo no soy tan malo. Vemos en el versículo de que Dios es tardo para irarse, entonces Dios nos airó con ellos. ¿Cómo se va a irar conmigo si yo no soy tan malo? La verdad es que no, la verdad es que todos merecemos el infierno, todos hemos ofendido a Dios. Si usted me está mirando aquí en la transmisión, usted es un pecador y yo también. Cuando nosotros predicamos el Evangelio y decimos a la gente que ha pecado, no lo decimos. Yo siempre le digo a la gente, cuando estoy predicando el Evangelio, yo no vengo aquí a decirle, usted es un pecador, arrepiéntase. La verdad es que yo soy igual o aún más pecador que usted. Entonces, ¿por qué predicamos este mensaje? Porque nosotros como pecadores tuvimos esa buena noticia, esas bellas palabras de vida, como estábamos cantando, de que alguien murió por nosotros, alguien pagó ese precio. ¿Quién es ese alguien? Es Jesús, el unigénito Hijo de Dios. Dios mismo se encarnó y vino a la tierra y murió por usted y por mí. Y es tan increíble eso, pensar de que Dios vino a la tierra y no solo eso, y no solo murió, Él no había cometido ningún pecado. La Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte, en Romanos 6:23. Entonces, ¿por qué murió Jesús si no había pecado? Y ahí entendemos, murió por nuestros pecados, por el suyo y por el mío. Y entonces, nosotros merecíamos ir al infierno, así como los nínives merecían ser destruidos. Pero Dios tuvo otro plan.
La Biblia en este versículo tan famoso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero hay que entenderlo, de que el amor de Dios fue tal, que decidió darnos ese método para salvarnos. Él nunca quiso que nosotros fuéramos al infierno, pero nosotros le ofendimos y Él no puede aceptar pecados. Es así, Él es un Dios santo. Y entonces, por eso que nosotros tenemos este evangelio que nos es predicado. Y si nosotros creemos en el mensaje del evangelio, nosotros podemos ser salvos. Entonces, nosotros tenemos ese destino eterno, así como los nínives iban a ser destruidos. ¿Usted está listo para darle cara a ese destino eterno? Eso es importante. Entonces, volvemos al versículo 4, donde nos dice que ¿haces tú bien en enojarte tanto?, le dijo Jehová a Jonás. ¿Qué nos dice la Biblia acerca del enojarnos y el airarnos? Vamos a Santiago. Vamos a leer 2 versículos de Santiago que yo creo que también todos conocen, pero que muchas veces no ponemos en práctica o nos olvidamos de eso. Es Santiago, es en el capítulo 1 y el versículo 19. Dice: Por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esos son versículos cortos, pero que están cargados de información y de algo muy importante. Es una afirmación lo que nos está diciendo, de que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando la Biblia nos dice de que Dios se airó, por ejemplo, esa ira no es como cuando usted se enoja. Eso es importante entenderlo. Cuando usted se enoja y cuando Dios se enoja es totalmente distinto. Es por eso que es muy importante no tomar decisiones cuando estamos enojados, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y entonces aquí pasó esto. Jonás pensaba que lo más justo era que murieran los nínives, pero él estaba airado. Nos damos cuenta de que ese no era el plan de Dios. Y vimos de que el plan de Dios era de que a los nínives se les predicara y ellos se arrepintieron. Entonces, pero aún así Jonás estaba enojado. Hay un versículo en Proverbios que nos habla sobre la ira del necio. Este versículo me llamó mucho la atención. Yo he leído Proverbios 2 veces, creo. Sí, 2 veces. Y también he leído capítulos individuales más veces. Entonces, quizás he leído Proverbios 2 veces y media, se podría decir. Y aún así, uno siempre se encuentra con estos versículos. La Biblia está llena de sabiduría y es importante estar leyéndola todo el tiempo. Proverbios 27:3 dice: pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Interesante eso. Pesado. No sé si usted ha trabajado alguna vez o conocen cómo funciona el tema de los materiales. Cómo es eso de la gravilla, del bajo 2, de la grava. Son cosas pesadas. Yo he tenido que palear a veces y distribuir montañas de tierra y uno se cansa. Con la carretilla apenas se la puede. Si uno pierde el equilibrio, la carretilla se va entera. Entonces son cosas pesadas. Pero después nos dice aquí que más la ira del necio es más pesada que ambas. Hay que tener cuidado con la ira, es una carga pesada. Y más encima, no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no hace eso. Entonces, es por eso que es recomendable que si usted es un padre y va a reprender a su hijo, no reprenda a su hijo airado. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si usted, por ejemplo, fue estafado, por ejemplo, y usted va a tomar una decisión en ese momento, está enojado, me jugaron chueco y no sé qué pasó, y es mejor que usted se calme, reflexione, pida consejo y no tome esa decisión airado, porque no va a salir una buena decisión ahí. Y volviendo al punto de Jonás, no hay que dejar que la ira nos lleve a la desobediencia. Eso es muy peligroso. Por eso la Biblia nos dice airaos, pero no pequéis. Eso es muy importante y es algo fundamental a tener en cuenta. Entonces vemos en el versículo 4 que Jonás se enojó y Dios le dice: ¿qué sacas con enojarte? Por eso les recomiendo, cada vez que se enojen, piensen: Jonás 4:4. Además que es fácil de recordar, porque es 4:4, Jonás 4:4. ¿Qué haces tú con enojarte tanto? Dice: ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Versículo 5. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Yo creo que aquí todos los chilenos sabemos que es una enramada, porque una ramada es literalmente eso. Él se hizo una
como una carpita de ramas. Nosotros conocemos las ramadas que se hacen en el 18 de septiembre, hay mote con huesillo, hay muchos juegos, es muy entretenido. Ahora con el COVID no hay, pero nosotros las disfrutábamos mucho. Me acuerdo que con mi familia siempre era como ya, vamos a ir por lo menos un día a las ramadas y jugar, es muy entretenido. Entonces, él se hizo algo así, con ramas. ¿A qué me refiero con ramada? Que se hizo una como armazón con ramas, una especie de carpa para taparse del sol. Me imagino que a lo mejor estaba cansado, predicó a todo Nínive y nos dice después en el último versículo que eran 120.000 personas. Entonces, quizás tuvo que recorrer mucho predicándole a todo Nínive. Entonces, debe estar cansado, fue y más encima molesto. Entonces fue y se fue a descansar. Preparó una enramada. Y luego Dios le prepara una calabacera. ¿Qué es una calabacera? Era un arbolito chiquitito que le cubría. Entonces Dios hizo crecer un árbol para que le hiciera sombra y no le molestara el sol. Entonces, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Entonces, imagínense, yo creo que todos hemos jugado en verano, todos hemos estado en un parque en verano, y no hay nada más reconfortante que estar, después de estar todo el rato recibiendo el sol, colocarse bajo la sombra de un árbol. Es, oh, qué rico. Y después tomarse una botella de agua o algo así. Entonces, Jonás era algo similar. El sol estaba pegando fuerte y entonces Dios hace crecer una calabacera. Y Jonás se relaja y se alegra grandemente por esta calabacera. Después, el versículo 7, pero al venir al alba del día siguiente, entonces él durmió ahí, Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera y se secó. Entonces, así como Dios hizo crecer la calabacera, puso un gusano. Y ese gusano hizo que la calabacera se pudriera. Y después dice que vino un viento solano. Dios... y se secó, versículo 8. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces, así como Dios puso esa calabacera, Dios quitó esa calabacera. Y el sol le pegó, y yo creo que todos sabemos lo que se siente ser insolado. Es horrible. Quizás los de Coyhai, que no tanto, el verano aquí no es muy fuerte, pero si han tenido la posibilidad de ir más al norte, ustedes se dan cuenta de que los veranos allí son insoportables. El otro día hablaba con mi papá y me contaba de que en las noticias aparecía de que en Estados Unidos tuvieron como 54 grados. Yo me imagino, 54 grados Celsius. Yo creo que uno podría, o sea, hacer un pollo asado a esa temperatura. O he visto, no sé si usted ha visto videos, también es entretenido ver esto, de que en lugares donde hace tanto calor, en estas tapas de alcantarilla de metal, colocan huevos y los huevos se fríen. Obviamente, no burbujeando muy fuerte, pero se cocinan los huevos. O sea, mucho calor no es agradable y recibir el sol es dañino. Y Jonás estaba que se desmayaba. Muchas veces cuando uno se insola pasa eso. Se cansa, le da sed, le duele la cabeza. Y Jonás, más encima enojado y con todo eso, decía, no, me quiero morir, decía. Entonces, todo esto fue una ilustración de Dios. Cuando uno piensa en ilustraciones, y lo hemos visto muchas veces, el pastor me ha enseñado acerca de esto en homilética, que es el arte de predicar. Las ilustraciones son cuando uno, por ejemplo, utiliza algún objeto, algo común, una situación, para explicar un concepto. Entonces Dios lo que quería hacer era explicarle a Jonás el por qué había salvado a los nínives con esta calabacera. Y yo creo que no hay mejor ilustrador que Dios. Dios es omnisciente, él es muy sabio, es lo más sabio que hay. Entonces él ocupó esta calabacera para enseñarle a Jonás. Dice que entonces dijo Dios a Jonás en el versículo 9, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jonás, tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas. 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Entonces, Jonás le está diciendo a Jonás, esta calabacera no es nada. En un día apareció y en un día se fue. Tú no la hiciste crecer, no la regaste, tú no hiciste nada de eso. Dios creó a los nínives. Piénselo. Dios, y esto hay que entenderlo muy en claro, Dios no es el Padre de todos, no todos son hijos de Dios.
la Biblia nos dice que a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Creo que lo cité mal, pero vamos a buscarlo. Juan 1:12. Gracias, pastor. Juan 1:12. Entonces, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, no todos somos hijos de Dios, porque no todos van a creer en su nombre. La Biblia nos dice que son pocos los que entran por la puerta estrecha, pero todos somos creación de Dios. Dios creó a todo el mundo y yo creo eso. Y eso también es importante. Si usted le preguntan, ¿tú de verdad crees que Dios creó el mundo? Así, o sea, está el Big Bang y la teoría de la evolución. Bueno, la Biblia nos dice que Dios creó el mundo y eso es lo que nosotros creemos. Lo creó en 7 días literales, 6 días y el 7º descansó. Nosotros queremos eso. Entonces, Dios creó a los nínives. Jonás ni siquiera había regado esa planta, pero Dios creó a los nínives. Y no solo eso, es solo una planta que estuvo un día y una noche. Esto eran 120.000 personas. Pensé, eso son muchas personas. Si ustedes se ponen a pensar, nosotros aquí en Coyhaique somos 55.000 según el último censo, y la región de Aysén son 100.000. Entonces era más que la región de Aysén. Piensen eso. Y Jonás quería que ellos murieran. Y sí, no eran las mejores personas del mundo, lo sabemos. Pero Dios le estaba dando esa oportunidad de arrepentirse. Y ellos se arrepintieron. Y entonces ahí es donde Dios hace esta ilustración y vemos este segundo punto. El primero fue de que el enojo de Jonás y de que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En nuestro segundo punto vemos de que Dios es un Dios compasivo. Salmos 86:5 dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Entonces, vemos que los nínives invocaron a Dios. Ellos se arrepintieron de lo que hicieron. Y nosotros vemos que Jesús también era así. La semana pasada vimos la historia sobre la mujer samaritana y Jesús, y la Biblia nos dice de que Jesús le fue necesario pasar por Samaria. Jesús se preocupaba por la gente. También vemos en Marcos 6:34 dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Hoy día en la mañana vimos acerca de el buen pastor. Estuvimos leyendo Juan 10 y vimos sobre el buen pastor. Entonces imagínense, una oveja sin pastor. No sé si ustedes tienen conocimiento de ovejas. La verdad es que yo no soy ningún experto. Pero sí las ovejas necesitan un pastor, porque necesitan ser guiadas. Fácilmente las ovejas se pueden lastimar. Como están en el campo, se pueden quebrar una pata. ¿Y qué pasa si se quebran una pata y se quedan alejadas del rebaño? Entonces, ahí está el pastor. El pastor está preocupada de las ovejas y junto con sus perros que las acompañan, los perros ovejeros, están siempre cuidando a las ovejas de que no se les acerque ningún animal dañino, no vayan a lugares donde no pueden ir y las guíe a comer pastos, a tomar agua. Entonces, Dios se preocupa de sus ovejas. Y Jesús vio a estas personas y vio que eran como ovejas sin pastor, esparcidas, no sabían a dónde ir, podían en cualquier momento caer en un peligro, y dice que tuvo compasión de ellos. Es importante tener un amor por las almas. Dios desea que cada persona proceda al arrepentimiento. Eso está en 2 de Pedro 3:9. Y Él, como creador de cada ser humano, Él ama. Y ama al punto de que dio a su Hijo. Entonces, ¿usted se preocupa por las almas perdidas? Cada cristiano tiene esa necesidad. Si usted es salvo, debe tener esa necesidad de predicar el Evangelio. Pablo dice en 1 Corintios 9 que le es impuesta necesidad. Porque habla de que no tiene por qué gloriarse de predicar el Evangelio, le es impuesta necesidad. Cuando usted, por ejemplo, conoce a una persona nueva, y le saluda, hola, hola, sí, mucho gusto, y a lo mejor usted lo ayudó, y no se le ocurrió darle un tratado, no se le ocurrió hablarle de Jesús. Por lo menos a mí lo que me pasa es que me siento mal. Yo digo, pude haberle dicho algo a esa persona. Era como el momento perfecto para darle un tratado. O, por ejemplo, como hacía Jesús. Jesús estaba tomando agua y habló del agua de vida. Y el agua de vida, que la persona que la beba no tendrá sed jamás. Entonces, Jesús era capaz de ver esas oportunidades. Y nosotros tenemos que ser capaces de verlas también y de aprovecharlas. Dios, la Biblia nos dice que Dios es amor,
y que Dios es paciente. Nosotros de la misma manera tenemos que ser así con las personas. Vamos a Efesios. Efesios capítulo 2 y versículo 1. Y mientras buscan eso, se me olvidó decirlo, feliz Día de los Padres. Yo no estaba en la mañana, entonces feliz Día del Padre a todos los padres. Yo no soy padre, pero tengo un padre y le celebramos el Día del Padre en la casa, le dimos regalos, estaba muy contento. Así que doy gracias a Dios por mi padre. Dios me ha dado el mejor padre que podría tener. Y por eso, si usted a sus papás, espero que los hayan regaloneado. Así que doy gracias a Dios por los padres, porque Dios creó una institución que es la familia, que es perfecta, compuesta por un padre y una madre, y eso fue lo que Dios decidió para la familia. Y estoy feliz porque yo sé que el diseño de Dios de la familia es perfecto y es lo que Él desea. Desea que las familias pertenezcan a la iglesia también. Entonces, Efesios 2, versículo 1. Dice, estoy en Gálatas. Siguiente. Efesios 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, la Biblia nos dice de que nosotros estábamos muertos en pecados y delitos. Repito, si usted se cree mejor que los nínives, está muy equivocado. Nosotros somos pecadores que hemos ofendido a Dios. Estábamos muertos en pecados y delitos. Entonces, ¿por qué pudimos ser salvos? ¿Por qué? Ahí está en el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia. Dios tiene mucha misericordia. ¿Qué era la misericordia? Es cuando Dios, en amor, decide no dar un castigo merecido. La misericordia es quitar el castigo merecido. Nosotros merecemos el infierno y la muerte. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos quitó ese castigo. Por su gran amor con que nos amó, dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Qué maravilloso poder leer eso. Qué maravilloso poder pensar de que podemos ser salvos gracias a Jesús y a su amor y a la misericordia de Dios. Piensen en eso. Qué maravilloso es. Hay una obra teatral que ilustra también la misericordia. La mejor ilustración de la misericordia es pensar en el Evangelio. Pero mostraban esa ilustración de la misericordia donde era un ladrón. Y este ladrón, recuerdo la obra teatral, la verdad, no la recuerdo. Pero era un ladrón que le robaba a la gente y estaba escapando. Y entonces un día entra a la casa de una persona que tenía bastante dinero y roba, le dice, si me puedes dejar quedarme aquí, por favor. Y él le dice, está bien, puedes pasar la noche. Entonces llegó la policía y lo pilló tratando de escapar de la casa del rico mientras se llevaba sus cubiertos de plata. Entonces lo encontraron y le dijeron, señor, ¿este caballero le estaba robando? Y él le dijo, no me estaba robando, yo le di esos cubiertos de plata y mira, te faltó otro. Entonces él pudo haber dicho, sí, me estaba robando y se lo podrían haber llevado, pero él no solo lo perdonó, sino que ese castigo que era merecido no lo recibió. Entonces esa es la misericordia, cuando alguien merece un castigo y Dios no lo da. Cuando los nínives merecían ser destruidos, pero Dios en su misericordia dice que se arrepintió, cambió de parecer. Entonces damos gracias por la misericordia de Dios. Y vamos a ver otro ejemplo de la compasión de Jesús. Dios era compasivo. Vamos a Mateo 14, Mateo capítulo 14, versículo 14. Dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Ustedes, yo creo que han escuchado acerca de cómo Jesús alimentó a 5.000, cómo Jesús alimentó a 4.000. Entonces Jesús estaba seguido por grandes multitudes. Y cuando hablamos de multitudes, hablamos de miles de personas que lo seguían. Entonces dice que Jesús tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos.
Entonces, yo no sé cómo Jesús lo sanó. Pero pónganse a pensar, ¿qué pasa si Jesús lo sanó individualmente? Quiere decir de que quizás pudo haber sanado hasta 1000 personas de manera individual. Y Jesús se dio el tiempo de hacer eso. Entonces, Jesús nunca... Y hay una canción que yo escuchaba, está en inglés, sí, pero que dice de que Jesús nunca pasaba de largo cuando veía a alguien necesitado, a una persona ciega, sino que Él se dio el tiempo. Jesús tenía compasión por las personas. Jesús tenía compasión por cómo se sentían las personas. Cuando murió Lázaro, por ejemplo, la Biblia nos dice que Jesús lloró. Y Jesús sabía que Lázaro iba a resucitar porque él tenía claro de que cuando le dijeron que estaba enfermo era para la gloria de Dios. Pero cuando vio a todos llorando, Él tuvo compasión. Él entendía por lo que esas personas estaban sufriendo. Entonces, Él lloró. De la misma manera, nosotros tenemos que tener ese sentir con las personas. Usted sería capaz de... imagínense Jesús, después de predicar a tantas personas, cansado, le sigue una gran multitud y Él cura a muchas personas. Entonces, usted sería capaz de, después de un día cansado, dedicarle tiempo a, no sé, 500 o 1000 personas. Lo más probable es que nosotros no diría, no, qué lata, no, ahora no, estoy ocupado, la verdad. Muchas veces pasan en nuestro día a día muchos problemas y que tenemos que resolver y somos tan ocupados nosotros, entonces no se puede. Pero Jesús siempre se dio el tiempo. No seamos como Jonás. Jonás no se interesó por los de Nínive, fue terco y se airó de manera injustificada. Digo, se airó a tal manera de que fuera injustificado, porque está bien airarse por la injusticia, habíamos hablado de eso, pero no al punto en que esa ira nos ciega y desobedecemos a Dios. Tengamos amor por los perdidos. Hace unos días pude asistir a un funeral de una persona que yo no conocí, pero aún así sentí pena y lástima, porque yo veía a los familiares llorar por esa persona. Y yo me pongo en el lugar de esas personas y digo, wow, qué difícil es perder a alguien cercano. Y imagínense, cuando usted ve a una persona en la calle, que lo más probable es que no es salva, usted tiene que pensar de que esa persona está cada día, cada segundo más cerca de morir. Así como los Nínives, y Jonás les predicó, en 40 días Dios va a destruir la ciudad. Entonces, de la misma manera, usted tiene que pensar de que esta persona está cada día más cerca de morir. Y nosotros tenemos que sentir compasión y pensar, wow, esa persona va a morir sin escuchar el Evangelio. Y ahí es donde nosotros tenemos que actuar. Tenemos que hacerlo con los lentes de un predicador del Evangelio, que vea a una persona y vea un alma. Y esa alma tiene que ser salvada. Y nosotros tenemos que hacerles llegar el Evangelio de la salvación. No perdamos más el tiempo y seamos compasivos con cada persona. Entonces, les doy gracias por haber estado en la transmisión del día de hoy. No sabía si predicar de nuevo de Jonás, la verdad. Porque dije, ¿cómo voy a predicar de nuevo de Jonás si no es una serie o algo así? Pero creo que es importante porque, sobre todo yo muchas veces soy muy enojón y la ira puede traer a malas cosas. Por eso no tenemos que dejar que la ira o la molestia o el enojo nos lleve a desobedecer a Dios, sino que tenemos que obedecerle y ser compasivos con las almas. Cada persona merece escuchar el Evangelio. Mejor dicho, cada persona necesita escuchar el Evangelio. Porque no merecemos el cielo, no merecemos. Entonces, si usted no merece el cielo, ¿quién se cree para negarle la salvación a otra persona? No, usted tiene que predicar el Evangelio. Si usted no ha escuchado el Evangelio, es muy importante que tome una decisión hoy. Hoy es el día. Porque los nínives tenían la fecha contada, le dijeron tienen 40 días, pero usted no lo sabe. Quizás mañana cruza la calle y ¡pum!, lo atropellan, no lo sé. Quizás usted está viendo televisión y le da un paro cardíaco. No lo sé, pueden ocurrir muchas cosas. Y eso le puede pasar a cualquier persona, no porque uno es joven, uno va a vivir más tiempo, es lo que uno pensaría. Porque ahora más encima la gente está preocupada por su salud con el tema del COVID. ¿Y qué pasa si me contagio? ¿Y paso a esto, otro? No lo sabemos, no tenemos control de eso. Hacemos lo mayor posible para no contagiarnos, ocupamos la mascarilla, respetamos la normativa, ocupamos alcohol gel cuando salimos a comprar o cosas por el estilo. Pero aún así esas cosas no están bajo nuestro control. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta de que cada persona tiene un tiempo limitado y debemos hacer que cada persona pueda escuchar el Evangelio. Así que los invito a que me acompañen en oración y luego vamos a estar terminando la transmisión.
Padre Celestial, le doy muchas gracias porque usted ha enviado a su Hijo Jesús a este mundo, Señor. Lo envió y sin haber pecado, Él murió en la cruz, Señor. Y cuando Él murió, cargó por los pecados de todo el mundo, Señor. Y nosotros no merecemos ese sacrificio que Él hizo. No somos dignos de que la sangre de su Hijo, Señor, la sangre de Dios fuera derramada en la cruz por nosotros. Pero usted así lo quiso porque nos amó. Y por eso nosotros queremos entregar ese mensaje a cada persona. Si hay una persona que está escuchando la transmisión y que nunca había escuchado este mensaje o que no ha tomado una decisión, le pido, Señor, que esa persona pueda tomar una decisión hoy. Es importante tener seguridad de dónde vamos a pasar nuestro destino eterno. No somos como los nínives que tuvieron una fecha contada, sino que en cualquier momento podemos perecer. Por eso le pido, Señor, que cada persona que no ha escuchado el Evangelio pueda tomar una decisión. Y si hay algún hermano que siendo salvo no está predicando el Evangelio, no tiene compasión por las almas, sino que está más ocupado en cosas mundanales, entonces le pido que lo corrija. Si yo estoy siendo así, le pido que me reprenda, Señor, que me castigue, porque eso no está bien, Señor. Queremos estar predicando el Evangelio a toda criatura, que cada persona pueda proceder al arrepentimiento, Señor. Queremos predicar el Evangelio de la reconciliación, Señor. Nosotros éramos hechos enemigos suyos, pero usted con Jesús hemos sido reconciliados y queremos que cada persona pueda escuchar ese mensaje, Señor. Hay muchas almas que están pereciendo y tenemos que tener compasión, así como Jesús la tuvo, para que más personas puedan proceder al arrepentimiento, Señor. Le pido que nos ayude a ser tardos para airarnos. No queremos alegrarnos con la injusticia, pero tampoco queremos que la ira nos ciegue y nos lleve a la desobediencia, Señor. Queremos serle fieles y queremos que la ira no nos ciegue. Sabemos que la ira no obra la justicia de Dios. Es por eso que ayúdenos, Señor, a ser tardos para airarnos y así poder cumplir con lo que usted nos ordena, Señor. Damos gracias por todo esto y oramos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias por estar en la transmisión. Nos estamos viendo el miércoles a las 7.